Amén. ¿Ya se acomodaron? Vamos pues a la palabra. Pues es de gran gozo que nos hayamos podido reunir una vez más esta noche para exponer el mensaje ya escrito, dado por Dios, por su Espíritu Santo y claro, escrito por hombres escogidos específicamente por Él. Y nos ha dejado Dios una gran enseñanza y la escritura y el método de salvación, los pasos a seguir para caminar ordenadamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que buscar continuamente de Dios, de su consejo, de lo que Él ya ha escrito ahí, porque es de la manera que Él nos guía cada día y nos enseña cómo adorarle, cómo servirle y cómo servir a los que nos rodean, porque Dios hizo esta humanidad, puso esta creación, no solamente al aventón y ahí para que, a ver qué pasa. Quiere que nosotros desarrollemos su amor que Él ha puesto en nosotros, lo desarrollemos en la comunidad donde vivimos, primeramente los de nuestra casa, pero de ahí vamos lo que es la hermandad, la iglesia y la comunidad donde estamos. La palabra de Dios no se reserva solamente a una persona, a un solo hogar. La palabra de Dios es universal para toda la creación, tanto para el creyente como para el que no es creyente aún. Llegue la luz y llegue a ser salvo y tenga el derecho de recibir esa gran herencia que Dios nos ha dado, que es una herencia grande. Entonces vamos a retocar un poquito acerca del tema número 1 que dimos acerca hace 2 semanas, me parece. Sí. Y esto estuvimos hablando, como decía el hermano, acerca de estos reyes, tanto el papá como el hijo, que tuvieron un reinado grande a nivel global, mundial, se puede decir, en esa área, lo más conocido, lo más grande. Pero vemos que uno de estos reyes se rebeló y fue más allá de los límites que Dios le podía soportar. Dios es un Dios de paciencia, de misericordia, pero Dios también ha puesto límites. Y cuando el ser humano traspasa esos límites que son más allá de lo que Dios desea que nosotros hagamos, Dios tiene que hacer algo y actuar a favor de la humanidad o de los demás para traer un juicio determinado a una nación o a una persona en particular. Entonces miramos aquí que con Belsasar, quedando ser al cargo del imperio más grande de ese momento que le había dado su padre Nabucodonosor, Nabucodonosor ya había sido también pesado en la balanza y había sido hallado falto. Y por su soberbia de Nabucodonosor, él ya había sido mandado a morar con los animales del campo. ¿Por cuánto tiempo? 7 años, ¿verdad? 7 tiempos. Como un animal enloqueció, no sabemos, un espíritu de locura que se le metió y estuvo 7 años bajo juicio de Dios hasta que reconociera ¿qué? Que reconociera que el Altísimo tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces este rey deja ese poderío, este reino tan grande, se lo deja a su hijo. Y vemos que este hijo, en su desobediencia y perversidad, va y usa lo santo del templo de Dios. Y Dios tiene que marcarle un alto y traerle un juicio, porque se había pasado de ahí. Y vemos, le estábamos leyendo la vez pasada en Daniel 5:27, que él fue pesado en la balanza. Dice que una mano apareció en la pared, ¿verdad? Apareció ahí y se escribieron unas palabras, que las palabras significaba contado. Perdón, en el 25. Mene, tekel. Pesado, examinado. Se le habían contado sus obras, sus pensamientos, su forma de todo lo que había él hecho, y había sido hallado falto. Había sido hallado falto, y el Señor le trajo un juicio. Entonces desarrollamos ese tema, lo que este rey hizo, lo que le sucedió. Perdió el imperio, perdió la vida, y Dios mandó otro rey que tomara control de esa situación, todo con un propósito. Fue liberado el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pudo regresar a la tierra, ahora sí que a la tierra prometida, y junto con todos los utensilios del templo. Entonces nos quedamos que iban a seguir un poco más adelante, qué es lo que Dios pide de nosotros como creyentes y de la humanidad de la actualidad. Y vamos a seguir desarrollando el tema ahí.
Padre Santo, bendito, Dios poderoso, gracias te damos, mi Cristo Jesús, porque nos has permitido reunirnos esta noche. Señor, ayúdame a expresar tu palabra. Queremos que la Escritura misma hable y nos abra nuestro corazón, y tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la revelación de la palabra, cómo debemos de aplicarla a cada uno de nosotros a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibas honra y gloria una vez más. Entonces, el tema es pesado en la balanza. Y ahí la palabra decía tequel. Entonces pasamos de Daniel y íbamos comenzando a Levíticos. Por favor, vamos al libro de Levíticos 19:36. Y aquí en este pasaje del 19, Dios está hablando directamente con su pueblo escogido. ¿Quién es el pueblo escogido aquí? Nosotros somos su pueblo escogido. En ese tiempo Israel fue su pueblo escogido. Y Dios le trajo una palabra que quería que el pueblo de Israel fuera obediente al mandato de Dios. ¿Será que Dios quiere que el día de hoy usted y yo seamos obedientes al mandato de la palabra de Dios ya escrita ahí? ¿O que está nada más para que se lea, se hable, pero no se obedezca? A este pueblo le marcó la pauta cómo debía de caminar en santidad, en una forma agradable a los ojos de Dios, y este era un bien para la humanidad y para ellos. Entonces nosotros debemos de rescatar todos los tesoros ya escritos a pluma ahí y depositarlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida diaria para recibir esas bendiciones de Dios. Porque Dios promete gran bendición para los que son obedientes, bendición en su palabra. Pero Dios da promesas de bendición, pero también las da condicionales. Condicionales si las obedecemos. Al pueblo de Israel le dijo que iría a una tierra donde fluye leche y miel, y que sería el máximo exponente, el más grande. Dios estaría con él. Y que Dios lo guardaría siempre, si no descuidaban la ley. A nosotros el Señor nos ha dado promesas que podemos alcanzarlas en la obediencia en la Escritura. La salvación ha venido por medio de Cristo Jesús. Pero la misma Escritura nos da palabra y nos alienta a que hagamos el bien y recibiremos tesoros en el cielo, y que nos mantengamos fieles a la palabra. Pero Dios nos pide una obediencia. Leíamos o estudiábamos hace un poco de tiempo atrás que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y es a veces difícil captar todo lo de una prédica y aplicarlo, pero a veces si hay un pedacito como de caramelo que le podemos quebrar ahí, yo me lo quedo y algo se nos queda de una prédica, y esa la podemos aplicar a nuestra vida. Entonces Dios quiere que seamos obedientes, porque así como esta nación fue pesada en la balanza, este rey, en los días actuales, en el mundo actual en el que vivimos, este mundo muy pronto va a ser pesado en la balanza cuando se acabe la paciencia de Dios. Dios ha marcado una pauta, un tiempo donde este mundo va a ser juzgado. Todo el mundo va a ser juzgado, desde el esclavo hasta el más rico. Dice que grandes, chicos y esclavos, todos en el tiempo de la tribulación, dice que estos se escondían en las cuevas cuando el Señor venía en su resplandor y gloria. Decían, ¿dónde nos escondemos de aquel que viene de arriba, de Dios, que venía a su presencia? Este mundo va a ser juzgado, podemos decir, va a ser medido, va a ser pesado. Nosotros también, el Señor nos ha depositado algo y Él va a tomar cuentas de nosotros, qué hicimos con lo que Él nos dio. Vemos la historia que habla de los talentos. A uno le dio una cantidad, unos 5, otros 3, uno 1, y unos lo duplicaron y otro no hizo nada. Se le pidió cuenta, fue pesado al final. Usted y yo sabemos qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros, y Dios quiere que lo dupliquemos, que lo activemos, que lo pongamos por obra. Entonces dice en el Levítico 19:36, simplemente ahí en el 36, lo dice de esta manera: balanzas justas y pesas justas y medidas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué les pedía este pueblo? Les pedía balanzas justas. Aquí está hablando de unas balanzas literales donde ellos compraban y vendían
y hacían mercadería de las cosas, Dios les estaba pidiendo que ellos fueran honestos en su vida diaria. ¿Esa honestidad Dios se le estaba pidiendo solamente a Israel o se aplica espiritualmente para nosotros? La honestidad. Dios le estaba diciendo literalmente, balanzas justas y pesas justas y medidas justas tendréis. A usted y a mí nos dice que nuestra balanza, nuestra forma de pensar, de actuar, de hacer, de meditar, de no tomar ventaja sobre otro, debe ser con justicia. Amén. De acuerdo a su palabra. A veces nos es difícil hacer las cosas con justicia cuando dudamos de Dios. Cuando dudamos de Dios tendemos a mentir en una situación porque pensamos que Dios no es suficiente para suplir su necesidad o mi necesidad y tenemos que mentir. Dios no quiere que yo o que usted mintamos. Dice, no mentiréis. Dice la Escritura, Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces el pueblo de Israel le estaba diciendo, recalcando claramente, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿A quién nos sacó de la tierra de Egipto, del mundo? Nosotros fuimos rescatados de Egipto. Y el Señor nos pide que hagamos las cosas con justicia, con verdad. Que no mintamos, que meditemos las cosas cuando lo estamos haciendo, cuando las estamos hablando. Porque si necesitamos mentir en una situación y alguien nos trata de descubrir, enseguida tenemos que sacar otra mentira más grande para cubrir la primera. Y como que no queremos ser descubiertos de la segunda mentira, pues digo otra mentira más grande. Y al rato se hace una mentira tan grande que al final de cuentas están involucradas otras personas dentro de una mentira que nunca existió. Y se levanta el falso testimonio. Y por falso testimonio muchas personas han sido dañadas y a veces las personas sin darse cuenta. Porque alguien empieza a mentir y empieza a agregar y empieza a inflar las cosas y al final de cuentas es un desorden. Dios no quiere que el pueblo mienta. La mentira no le agrada al Señor. Entonces este pueblo dice que quería las balanzas justas. Su forma de pensar y usted debe ser justa de acuerdo a la palabra. Pesas justas. La medida, dice, serán justas y así las tendréis. Así las tendremos. Debe de serlo. ¿Por qué? Yo, Jehová, Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Lo estaba pidiendo y lo sigue pidiendo Dios. Entonces, piense esto, y no estoy apuntando dedos porque yo soy humano y estoy en la misma situación que ustedes, estamos en el mismo barco. ¿Se ha preguntado cuando tenemos que mentir en una situación, por qué mentimos? ¿O es que ya se desarrolló un hábito de mentir? ¿O es que estamos en una situación difícil y como pensamos que Dios no puede suplir, pues mentimos? Y a veces nos quitamos la carga, lo que está a nuestro alrededor con una mentira. Pero si luego meditamos, bueno, ¿por qué mentí? Porque dudé que Dios podía suplir esta necesidad sin necesidad de que yo mintiera. Entonces cuando estamos mintiendo, realmente estamos dejando a Dios poniéndolo por obra que no es suficiente suplidor de nuestra mentira. Entonces usted tiene que examinar, yo tengo que examinar mi vida. Yo soy imperfecto, muy imperfecto, pero hay cosas que tenemos que arreglar cada uno de nosotros. Y no sé por qué viene la palabra, pero la palabra dice mentira. Entonces tenemos que examinar nuestras vidas acerca de hablar con honestidad, de hacer las cosas honestamente. Regresemos un poquito ahí mismo en Levítico 19. ¿Por qué el Señor le pedía esto a Israel? Vamos a ir al versículo 11, del 11 al 13. Ahí mismo el 19. Dice ahí 19, 11 hasta el 13. No hurtaréis. Acá dice no hurtaréis. ¿Será malo hurtar? ¿Será malo robar? Dice ahí el pueblo de Israel, no hurtéis. ¿Usted qué piensa cuando le dice no hurtéis, no robéis? ¿Será algo que solamente fue para el pueblo de Israel o que aplica para nosotros los hijos de Dios? Entonces debemos de entender, esta palabra fue escrita aquí en Levítico, podríamos estar hablando de posiblemente 3,000 años atrás, 3,500 años atrás,
una palabra específica que se le dio cuando se escribió la ley, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, pero esa palabra no ha perdido valor ni debe de perder obediencia hasta el día de hoy. Esa palabra fue dada para ese pueblo específicamente allá, pero tenemos que rescatar. Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Se sigue aplicando? Dice en el 11, no hurtaréis, no engañaréis. Nosotros como seres humanos somos engañadores algunas veces. Y ya en el Señor tenemos que meditar eso. No. Hay situaciones, estás en tu trabajo y a veces por no descubrir alguna situación, a veces tienes que darle una media vuelta al asunto, pero cuando te das cuenta ya engañaste, ya engañamos. Y estamos hablando de cosas leves, pero hay engaños que son grandes, que solamente el corazón oscuro del ser humano lo conoce, y eso yo no los conozco. Usted no me conoce mi vida, yo no conozco su vida, pero usted tiene que ver si es que hay un engaño hacia alguien, y si estamos engañando a alguien en una situación difícil, peligrosa, ¿será que Dios lo sabe? ¿O será que Dios no lo puede ver? A Israel le dijo, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Esto lo podemos aplicar en nuestro matrimonio. No engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Porque cuando venimos al matrimonio dice que somos uno mismo y debemos ser transparentes. Dice en el versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Dice, yo Jehová, Dios hablando directamente. No oprimiréis a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En ese tiempo, el jornalero, el que salía a trabajar, tenía que pagársele día a día porque era lo que vivía. No tenía un ahorro de un mes, de 2 meses, de un año. Y si no se le pagaba el día que salía a trabajar, no comía. También en otra parte dice que no retenga la prenda del jornalero o de tu prójimo, porque eso era con lo que se calentaba en la noche, era lo único que tenía en un pueblo pobre. Entonces ahora nos habla a nosotros que en balanzas justas, en pesas justas, hagamos todo lo que está a nuestro alcance por llevar la verdad de Dios justamente. Vamos al número 15, ahí mismo en el 19, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgaréis a tu prójimo. Esto nos puede llevar a una relación una relación laboral. Usted se puede encontrar en una situación laboral y usted puede saber exactamente lo que sucedió de un problema en su trabajo, y cuando llegan y lo cuestionan, ¿usted qué hace? Bueno, si le doy la mano al que está más abajo que yo, pues no gano nada. Pero si le doy la mano al de más arriba, pues a lo mejor me da un codazo y me gano algo. Dice la palabra, no. No harás injusticia en el juicio. Usted y yo continuamente estamos tomando juicios y tenemos que tomar juicio, juzgar las cosas para saber si son verdad o no son. Incluso nos llama a juzgar, a mirar los espíritus si son de Dios o no. Pero hablando de esta justicia y poniéndole un término laboral, usted lo puede poner en otra amplitud, dice que no favorezcamos ni al rico ni al pobre. Debemos de ser honestos, lo que sucedió, sucedió. Y así debe de ser, debemos de encaminarnos con justicia. Recuerde que este rey tomó los utensilios del templo de Dios y fue hallado falto. Él falto de obediencia, falto de temor a Dios. Y si eso fue un pagano que no conocía de Dios, ¿dónde estaremos nosotros creyendo en Dios, conociendo la verdad y yendo y actuando contrariamente a ella? Dice en el versículo 19, no andarás, ¿qué dice? Chismeando, fuego. Vamos a ser pesados en la balanza. Dice que los chismosos, bueno, otra palabra dice que los mentirosos
Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Va de la mano. Son primos, chismoso y mentiroso. Porque del chisme se crea la mentira y de la mentira se convierte en mentiroso. Dice, no andaréis chismeando entre el pueblo. Ese era el pueblo de Israel y ahora ya no cuenta. ¿O sí contará? Dice, no andaré chismeando entre el pueblo. Eso es, dicen los proverbios, que uno de los miembros más difíciles, perdón, es Santiago, el miembro más difícil para dominar, ¿qué es? La lengua. Porque se nos hace fácil hablar como seres humanos. Y sabe que a veces es difícil de tener la lengua. Mire, por ejemplo, en el trabajo, le voy a decir una cuestión personal. Nada más que no se sepa. Van a regresar unos muchachos ya al trabajo que estaban en descanso. Y los que están ahí, algunos tienen envidia de los que van a regresar. ¿Por qué? No lo sé, pero tienen envidia. Ellos, si de por ellos fuera los que ya están trabajando agarrados ahí, ellos quisieran que uno los corriera, que ya no regresen. No sé por qué, pero es una envidia así. Ellos dicen que envidia de la buena. ¿Habrá envidia de la buena? No, envidia es envidia. Y a lo que me refiero es que los muchachos ya les llamamos que regresen. Regresan el lunes. Hace 8 días les llamé. Un poquito más de 8 días. Y por lo regular, cuando alguien va a regresar, pues les avisan a los demás. Oh, va a venir un compañero, ya te acuerdas, fulano, va a venir a ayudarte en el área. Pero no. Conociendo cómo se mueve el agua aquí, el chisme, mejor no les digo nada. Y ya quedamos, José y yo, que nos encargamos de administrar ahí el trabajo, que va a ser sorpresa. Van a llegar, nadie va a saber, les va a llegar de sorpresa. A ver si no les da un infarto, porque no se les avisó. Pero la cuestión es que se genera un chisme. Si se les habla, se les dice que van a llegar, toda la semana ya están preparándose cómo los van a recibir. Pero a la vez, como uno está acostumbrado a decirles quién va a venir, yo dije como el miércoles, les voy a decir que a lo mejor van a venir por otra semana. Y no, dije, se me quita la lengua que se me quiere ir, porque habíamos hecho un acuerdo que no les íbamos a decir. Y ya como el jueves, el viernes, pues nomás les voy a dar como un tip. Una probadita. Y no, la lengua se me quiere ir. Me puse un freno y no, si ese fue el acuerdo, que no les íbamos a decir, porque conocen cómo se mueve ahí la cosa. Y ahora, porque siento ese impulso. O sea, mi carnalidad, mi humanidad, quería. Y de alguna manera yo sabía que si decía eso se iba a levantar como un morbo. Y dije, no, esta lengua tengo que echarle un ojo. O sea, me reconocí, mi lengua se quería ir a un pacto, un acuerdo que yo ya había hecho que no se iba a decir. Y lo logré. Entonces vemos que el miembro dice que es el más difícil para controlar. Y lo podemos ver en nuestra vida. Yo lo reconozco en esa cuestión. Y wow, ¿cuántas otras cuestiones? A veces estamos hasta en un tema, en un estudio ahí, en la iglesia, y de pronto empiezan a hablar del que no está. Y empezamos con algo poquito, al rato ya lo tenemos de no sé qué cosa. Wow, ¿cómo se nos van? Dicen en el trabajo, ¿cómo se me van las botas, las patas, las dos? O sea, si le damos chancita, porque esa es nuestra carne, y estamos en esta carne. Y tenemos que cuidar, dijo el pastor, tenemos que cuidar esa chuleta porque se resbala, se va al zanjón. Dice la escritura que debemos llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Dios. Si queremos actuar como Dios quiere, tenemos que sujetarnos al Espíritu que ya ha sido puesto en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero no debemos de divorciarnos del Espíritu Santo y hacer nuestra obra carnal, porque después vamos a pagar las consecuencias. Entonces regresamos, estamos ahí en el 11, íbamos en qué? 19, 15, 16. Dice, no andaré chismeando entre tu pueblo. Usted en su ambiente alrededor, claro, uno no se conoce como chismoso, pero a lo mejor los demás se conocen como chismoso. Usted a lo mejor no se autoidentifica como chismoso, pero quizá alguien más sí. Entonces tenemos que estudiarnos cómo somos realmente. Yo no me considero chismoso, pero a veces sí comunicamos un poco. Bueno, el otro va a decir, no, este es chismoso. Bueno, entonces,
examínese usted mismo, y yo mismo tengo que examinar cómo soy yo en mi vida diaria. Tengo un problema que se me va la lengua y me meto en problemas y meto en problemas a otro. Mire, me viene a la mente, ahora sí que una reflexión del mundo, pero hay que aprender de ahí. El otro día miramos una pequeña parte de una película viejita, americana, pero estilo como eso de que anda todavía con sus caballos, sus calandras, viven en el desierto, como en el medio oeste, así. Entonces este hombre tenía una esposa chismosa y eran ricos. Entonces llegó el encargado de los impuestos y se le subió el impuesto a toda la gente y todos estaban tristes porque uno realmente no podía pagar los impuestos de su casa o de la tierra, se les duplicó como 3, 4 veces. Y entonces ya habían hecho un plan que tenían que mirar al encargado de impuestos para que les hicieran un examen, o así como el IRS, qué propiedades tienes y cuánto realmente te deberías de pagar, porque algunos estaban pagando más. Entonces sucede que ya están los hombres del campo, del trabajo, de un aserradero, estaba un hombre ahí ya listo para llevar sus números, y le llaman él el siguiente a la oficina. Le dicen, hey, you are next, come, you need to show me your numbers. Y en eso llega la esposa corriendo con un sombrero. ¿Qué? ¿Te ibas a ir sin mí, mi jale? Dice, tú sabes que no puedes vivir sin mí. Y él como, ay, qué bueno que viniste. Y pasan los dos con el del IRS. Era el 1800, había sido la película, principio de 1900, yo creo. 1800, muy atrás. Entonces ya estando adentro dice, ¿qué propiedades tienes? Y dice, pues tengo una casita. Dice, una casita, y él leía ahí como que tenía un poco más, pero ¿qué más tiene esa casa? Bueno, tengo un pequeñito taller, estoy tratando de recordar lo más que puedo ahí, no me voy a ver yo mentiroso. Dice, tengo un tallercito, un aserradero ahí. Oh, un aserradero. Y luego dice, no, dice el esposo, no, es el mejor aserradero que hay en todo el local. Oiga, oh, qué bueno. Y el esposo como que le codeaba poquito. Dice, ¿y trabaja usted solo? Sí, casi siempre. Dice, no. Tenemos como 5 o 7 empleados y les paga muy bien. Dice. Y así lo fue metiendo en problemas total que el señor, en vez, no recuerdo la suma, pero si tenía, por decir, tenía que pagar $1,000, se le fue 10 o 20 veces arriba lo que tenía que pagar y salieron para afuera y dice, ¿miraste cómo te ayudé? No, está bravo el señor. Porque la señora no pudo contener su lengua, era chismosa y quería mostrar que tenía más de lo que... O realmente lo que tenían quería hacerlo saber. Entonces vemos que en esa reflexión que es del mundo, tenemos que tomar que rescatamos de ahí, que a veces por chismear, por tratar de presentar más de lo que... o todo lo que tenemos, nos podemos meter en problemas. Entonces la palabra, aquí le estaba diciendo al pueblo de Israel, el 16, no andaré chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Debemos de cuidarnos como cristianos, como hijos de Dios, que no entre el odio, la apatía en nuestro corazón y que terminemos odiando a un hermano y diciéndonos creyentes. Si un creyente no debe de tener odio hacia otra persona, menos hacia un creyente. Entonces dice, aquí le estaba diciendo al pueblo de Israel, dice que no odiarás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. También nos habla de razonar si está alguien, sabemos nosotros que alguien está haciendo algo malo y nos estamos haciendo de la vista gorda. Dice que razonemos, que hablemos con él. Arregla las cosas porque yo no quiero ser parte de tu juicio, porque la ven el juicio.
Entonces, cuando una persona anda mal, estamos hablando acerca del pueblo de Dios, digamos dentro de la iglesia. Y no hay que ir a meternos en su vida, no. Pero, por ejemplo, si yo me doy cuenta, un ejemplo, que alguien que yo conozco de la iglesia, que yo me diera cuenta, digamos un hombre casado, y que yo me doy cuenta que me lo encontré en la Freeman, y que anda como noviando con alguien ahí. Y digo, ay hermano, nomás es mi amiga. Y pasa otra vez, ves que, o sea, te das cuenta de que la cosa está, que arde. Hay que hablar con él, meterlo en juicio, en corrección de la palabra. Si mira, arreglas tus cositas, si no, ni amigos somos. Yo no quiero estar involucrado en tu situación. Porque si después se descubre y resulta que usted ya sabía, yo quedo involucrado, quedo embarrado así que por tapadera, por estar parte del grupo. Hay un dicho que dice, tanto peca el que embarta la vaca como que levanta la pata. O igual, si alguien está robando, vamos a otra situación, alguien que le gusta robarse las cosas en su trabajo, y usted le empieza a cubrir algo, te cubro, y usted no dice nada, y se hace cómplice. Cuando él lo descubra, usted o yo vamos a ser partes del... Entonces hay que razonar. En otra palabra, en el Nuevo Testamento habla ahí acerca de exhortar a estas personas, y no se, incluso dice que no, en el Nuevo Testamento habla acerca de cuando se llaman personas al diaconado, a algún servicio en la iglesia. Dice que no llamen a alguien muy pronto, un recién convertido, a servir en la iglesia, para que no participe de su pecado. ¿Por qué? Porque alguien que es muy reciente en el evangelio y le ponen un cargo en la iglesia, y si ahora sí que se mete la pata, la riega, tiene la culpa también el que lo puso, porque muy prontamente sin conocer su proceder fue parte de él. Entonces vemos que constantemente las acciones que estamos tomando cada día somos pesados, somos medidos, y de ahí recibimos una paga en nuestra obediencia o desobediencia. Entonces a Israel el Señor le recalcó exactamente que los pasos, los perímetros que deberían seguir. Incluso Dios les prometió que recibirían bendición multiplicada, que sus vacas no perderían sus crías, que su trigo sería multiplicado, todo lo que hicieran sería grandemente edificado Israel. Pero si obedecían, dice, pero si desobedecéis, te llevarán a esclavitud. Entonces nosotros no queremos ser esclavos del pecado, no queremos ser esclavos del mundo por desobedecer la palabra de Dios. Entonces estuvimos del 15 al 17 y aquí se nos habla de balanzas justas, pesas justas y medidas justas. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por actuar lo más cercano con corrección y los perímetros de la palabra, que sea la palabra la que nos dirija. Perfectos, vamos a hacer el día que seamos realmente cambiados, transformados en un nuevo cuerpo, pero tenemos que estar trabajando en la obediencia. Vamos a ver, a cambiar al libro de Job 31:6. Job 31:6. ¿Cuál dijo, perdóname? El libro de Job, número 31, capítulo 31. ¿31, Amén, 31. ¿Quién lo tiene por ahí que lo lea, por favor? 31:3. 31:6. Ok. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Miren el pensamiento, o podemos decir el atrevimiento que estaba haciendo Job.
Dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Vemos que conocemos todos la historia de Job en la situación en que él estaba pasando, ¿verdad? Recordamos cómo a Job le estaba lloviendo sobre mojado. Entonces Job, en medio de esa tribulación, de esa prueba, él pide, Señor, si he hecho algo malo, examíname. Examíname, no he hecho yo nada para merecer esta situación. Y hasta cierta parte tenía razón Job, de que realmente la prueba por la que él estaba pasando no fue consecuencia de un pecado que él hubiera cometido. Pero sí sabemos que nadie puede ser justos en la justicia de Cristo. Pero vemos la confianza que él tenía en que él sabía que era un hombre que caminaba en rectitud. Ahora nosotros cuando estamos en medio de una situación, incluso cuando no estamos en medio de una situación difícil, hágase esta pregunta a usted. ¿Le podremos realmente decir a Dios, Dios, pésame en balanzas de justicia y conocerás mi integridad? Pésame en balanzas de justicia y conocerás mi integridad. Y nos autoexaminamos y miramos nuestra vida como cuando se nos va la lengua y cositas de esas decimos, y no nos atrevemos, que por nuestra justicia no podemos. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerás mi integridad. Cuando examinamos esta cuestión, miren, cuando viene esta situación de que realmente en nuestra justicia, en nuestro yo, no hay la suficiente para dar el peso en la balanza, hay que reconocer que la misericordia de Dios es tan grande la misericordia de Dios, que es casi interminable. Aunque sí hay un límite, pero es una misericordia tan grande que Dios tiene para el mundo actual en el que vivimos, para la iglesia en la que estamos aún reuniéndonos por misericordia de Dios. Y examinamos la vida en general de la iglesia, estamos ahí solamente por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos porque somos malos, somos malvados, somos desobedientes, somos una iglesia tibia, fría. Estamos interesados en nuestros deseos carnales y mundanalidad. Si realmente examinamos nuestra vida y nuestros propósitos en general y estamos dentro de la iglesia, la mayoría es mundanalidad y carnalidad en nosotros. Yo me autoexamino y veo a mi alrededor, digo, realmente tomando un nivel general, la iglesia estamos en una situación bien precaria, difícil, que si no fuera por la misericordia de Dios ya hubiéramos realmente sido consumidos. Entonces cuando vemos este texto, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad, realmente no lo podemos aplicar. Yo no lo puedo aplicar 100% a mi vida porque yo, Señor, yo estoy falto. Señor, yo estoy falto. Si me pones en la balanza, estoy falto. La única forma en que estoy dando el peso es por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando usted reconoce que usted está falto y que necesita que Dios siga atribuyendo de su gracia y de su justicia sobre usted, usted está en la situación correcta, porque estamos reconociendo a Dios que solamente por medio de Él vivimos y subsistimos. Pero Job le dice, péseme Dios en balanzas de justicia. Tenemos que examinar nuestra vida porque esto nos ayuda. No solamente con saber de que Dios es misericordioso, sino que hay cosas que tenemos que despojarnos, quitarnos de nosotros para estar dando el peso de obediencia en la palabra de Dios. Job dice en el 31, dijo esto, ahí mismo en el capítulo 1, dice, hice un pacto con mis ojos. Fíjese cómo había hecho un acuerdo en su mente, dice que hizo un pacto con sus ojos. ¿Ven que se puede hacer pacto con nuestros órganos, nuestros miembros? Así como similar, yo hice un pacto con mi lengua que no iba a soltar la sopa porque se veía como se iba a poner la cosa ahí. Me quería traicionar ese pacto que había hecho mi carne, esa es mi carne. Quería. Entonces, aquí Job habla de otra manera, dice, hice un pacto con mis ojos. ¿De qué hizo un pacto? ¿De qué hizo un pacto? ¿Qué dice ahí más adelante? Hice un pacto con mis ojos, el 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job tenía ¿cuántos hijos? 10 hijos.
¿Y él qué pacto hizo con sus ojos? Dice que tenemos que tener control de nuestros ojos, tener control, obediencia. En nuestra mente debemos de tomar control de todo nuestro cuerpo a la obediencia a la palabra de Dios. Él teniendo una esposa y teniendo 10 hijos. Esto le está diciendo a Dios en su plegaria de dolor hacia Dios. Aunque ahí se lo estaba explicando delante de sus amigos que fueron a criticarlo, pero realmente estaba haciendo abiertamente a Dios y públicamente. Él les decía, yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él sabía el pacto que había hecho, que él quería ser fiel a su esposa. El mirar, dice, que yo no había de mirar a una virgen, que él no iría a tomar otra mujer. Y en este caso habla de una virgen, pero está hablando acerca de ser fiel a un pacto con la mujer que Dios le dio. Vemos que la mujer ahí después hasta habló un poquito mal de Job, ya muérete, y maldice en la situación que está. Y después Dios le da, lo recompensa. Pero estamos hablando de un hombre que era justo en lo que redondea la humanidad que Dios le dio. Entonces dice en el 1, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice en el 2, porque qué galardón me daría de arriba Dios, qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Él sabía que el que hacía el mal, el impío, iba a tener un juicio. Entonces él había hecho un pacto de portarse honradamente, y nosotros debemos de tener eso constantemente. Tenemos un pacto con Dios y con las cosas que Dios nos ha puesto bajo nuestra autoridad y nuestro cuidado. Nosotros tenemos un compromiso que Dios nos ha dado en nuestros hogares y tenemos que mantenernos firmes. Job se mantuvo firme. Dice que él hizo un pacto con sus ojos. Nuestros ojos es bien fácil de que se vayan aquí para allá. Vamos en el carro cuando no se acuerdan. Y no, ay, pero Job dice que él hizo un pacto. Job, entonces hay que hacer un pacto. Al ser humano le pasa. Yo soy ser humano y digo, tranquilo. Tengo un pacto, un compromiso en obediencia a la palabra de Dios. Entonces debemos de cuidar nuestra chuleta, porque por cuestiones de estas ha habido situaciones difíciles. Dice el libro, ¿qué fue a los Corintios? Cuando Pablo dice que uno allá de los Corintios estaba viviendo con la madrastra y siendo parte de la iglesia. Dijo, ¿cómo no lo han exhortado? Digo, ya yo lo entregué a Satanás, digo, ya ni oren por él, a ver si así se salva, que le den una situación difícil y se arrepiente y se salva. ¿Por qué? Porque ese pacto, ese acuerdo de la palabra de Dios debe estar permanente en nosotros, debemos estarnos recordando la palabra. El estar hoy aquí, el estar en los servicios, algo que yo he puesto por obra y que creo que todos lo hacen similarmente, cuando voy a la iglesia, digo, Señor, enséñame mi área en la que necesito mejorar, que son muchas, pero háblame. Si está predicando el hermano Gil y va a empezar, digo, Señor, enséñame a rescatar lo que va a poner el hermano, porque algo me va a tirar. O sea, algo, y si no me tiras que no puse atención, debe de haber algo para mí, debo recibir algo, corrección o dirección. Cuando vamos a la iglesia y no recibimos nada, es que realmente no pusimos atención, porque la palabra sí nos da siempre, la palabra es buena a tiempo y fuera de tiempo. El hermano que esté predicando, usted cuando esté en el servicio, hoy, el día de hoy, usted, Señor, se expuso la palabra, se leyó, el hermano estuvo ahí gritando, diciendo de los chismosos, diciendo de los pactos, pero ¿y yo dónde quedo? ¿Dónde está la palabra? ¿Qué puedo rescatar yo de esta palabra que sea beneficioso para mí? Entonces, recuerden que lo que hagamos y dejemos de hacer, al final siempre tiene una consecuencia. Y Dios nos ha dado promesas de bendecirnos, pero sus bendiciones van de acuerdo a una obediencia. A Israel le prometió que le daría muchas cosas si era obediente. A nosotros nos promete la herencia eterna si permanecemos fieles hasta el final. Dice el libro de Hebreos, me parece que es en Hebreos, que algunos apostataron.
el que apostata de la fe, y me parece que en 1 o 2 de Pedro habla acerca de la apostasía, quedan fuera. El que teniendo la palabra, estando bañado, vestido del evangelio, y renegamos y nos quitamos la vestimenta, apostatamos. Y dice que para el que apostata ya no hay redención. O sea, habla de que el que rechaza a Cristo ya no hay forma. Cristo no va a venir a morir una segunda vez, nuestro Señor Jesucristo. Ella murió una sola vez y fue suficiente. Y nosotros hemos recibido la luz, la salvación y el camino de verdad, y tenemos que mantenernos ahí, porque seremos pesados al final de cuentas. Amén. Vamos ya a terminar. Voy a pasar esos 3 versículos sin tocar ahí para irnos a... Vamos a ir al libro de Daniel 12, 1 y 3. Primero, Efesios 4, 20, 25. Ahí vamos a ir rapidito, ya para... Tenemos 40 minutos y no queremos hacer largo el servicio, 45. Vamos al libro de Efesios 4, 20 al 25. Estamos acabando, así que el cafecito acá se viene por ahí. Efesios 4... Ya estamos acá. Ay, gloria a Dios. Hermano. Efesios 4, 20. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. A ver, adelante. Mas vosotros no habéis aprendido. Hasta el 25 ahora. Ay, así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ve aquí los versículos están prácticamente encerrando lo que estamos hablando dentro de la prédica. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué no hemos aprendido así de Cristo? Lo que hablamos de los chismes, del que se nos va la lengua, de tratar mal a los demás. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad, su escritura que usted tiene ahí. Y dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre, del ser humano, la mujer también de su humanidad pasada, dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Hablamos acerca de nuestra carne, quiere tomar control de nosotros y llevarnos a tomar la secuencia del mundo de lo que éramos, pero ya no. Dice el 23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. La palabra de Dios es necesario que la estemos repasando y meditando para renovar nuestra forma de pensar, porque se nos olvida. Se nos olvida y tenemos que estar constantemente ahí. ¿Renovados qué? En el espíritu, en vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces vamos a cerrar con Daniel 12, 1, 3. Porque estamos pesados en la balanza. Daniel 12. Y esto habla al final de los tiempos. Aquí hay una revelación que se le dio a Daniel, que aunque ahora conocemos más a claridad los pasos de cómo nos vamos acercando ya a los tiempos finales, pero habla en un solo tomo de lo que sucedería en un tiempo futuro. Y le dice a Daniel,
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para qué? Vida eterna. Y otros Para vergüenza. ¿Vemos cómo hay un peso de la balanza en la justicia de Dios? Dice que unos serán levantados para vida eterna y otros para justicia Para vergüenza. y confusión perpetua. Pero dice en el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella perpetua en la eternidad. Dice la promesa de Dios de que le busquemos en obediencia y constantemente le pidamos que nos ayude a corregir nuestra vida. Hemos sido enseñados por la palabra, y la misma palabra es la que nos vamos a dar el peso en obediencia hacia el Señor. El mensaje de hoy: ser obedientes, buscar de Dios. Constantemente Dios nos está mirando y estamos siendo pesados, mirados, medidos en la obediencia a la palabra de Dios. Usted pregúntese: Señor, ¿te he sido obediente? Señor, ¿te estoy fallando? Ayúdame a mejorar mi vida. Padre Santo, bendito y eterno, gracias te doy por este servicio, mis hermanos que estuvieron reunidos, mi Dios. Queremos darte gloria, queremos darte honra, Dios, porque has sido bueno y has estado con nosotros. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas presentes aquí, sus hijos, cada uno, Señor. Reciba bendición del cielo, bendición que viene de arriba, Padre, que tu justicia, Dios Padre, por medio de Cristo Jesús, que es la que nos lleva a la rectitud, a la salvación, Padre. Nos cura, nos ayuda a caminar de obediencia en verdad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en verdad, Señor, cada